que se ha fijado que el residuo plástico o el plástico reciclado represente aproximadamente el 20% del total de la demanda de plástico virgen. Si tenemos en cuenta que en el año 2021 pues, la demanda fue aproximadamente de 50 millones de toneladas en Europa, y tal como se puede observar en la gráfica de la izquierda, la tendencia de los últimos años es que este valor vaya increciendo, pues tendremos que tener un valor aproximado de 10 millones de toneladas de reciclado de residuos plásticos, lo que son, estamos hablando de cantidades bastante importantes. Si nos fijamos en la gráfica, la figura de la derecha, la producción de plásticos reciclados hace en el año 2021, que es el último año del que tenemos información consolidada, el valor fue de 5,5 millones de toneladas. Si bien, como decíamos antes, pues es un dato que está bastante alejado de las 10 millones que decíamos que tenemos que alcanzar en el año 2030. Dos parámetros que son claves y relevantes para aumentar la producción de plásticos reciclados son, por un lado, la cantidad de los mismos y, por otro lado, la calidad del reciclaje de los residuos plásticos. Con respecto a la cantidad, pues decir que en Europa se ha ido incrementando el porcentaje a lo largo de la última década, el porcentaje de residuos plásticos reciclados y la cantidad de plástico reciclado que es incorporado en el producto final, y que entre pues los años 2006 y 2020 el crecimiento medio anual fue aproximadamente de 5,7%, alcanzando pues valores de reciclaje del 35% en el año 2020. En España tenemos datos sensiblemente mejores que la media europea, con un crecimiento pues, casi un punto por encima de la media europea. Estamos hablando de un crecimiento de 6,4% y llegamos a tener pues, un 43% de residuos plásticos reciclados en el año 2020. Esto fundamentalmente debido pues a la segregación de residuos en los contenedores. Con respecto a la calidad del plástico, pues es evidente que cuanto mejor segregados están los residuos plásticos, menos contaminados, más pureza hay en los mismos, pues las propiedades del producto final, del plástico reciclado en la mezcla del producto final de plástico que se pone a disposición de los consumidores, pues la calidad es mejor y se permite la valorización en una gama más amplia de productos finales. En la gráfica de la izquierda se puede observar el crecimiento en cuanto a residuo plástico recogido en la Unión Europea pues desde el año 2006. Como decíamos anteriormente, pues crecimiento importante a lo largo de los últimos años. Aquí tenemos hasta el año 2020, pero en los últimos años esta cifra se ha visto sensiblemente mejorada. En la gráfica de la derecha observamos cómo han ido evolucionando los distintos tratamientos que se realiza a los plásticos que se recogen en vertedero. De esta forma, el envío de plásticos que va a vertedero, que es la línea marrón, pues como se puede observar, va disminuyendo a favor de un incremento de la valorización de la utilización de los residuos plásticos para recuperación energética, o su utilización para darle una segunda vida para el reciclaje y acceder a la producción de plásticos circulares a partir de los mismos. En esta slide podéis ver cuál es la utilización de la producción de los materiales plásticos por distintas aplicaciones en el mercado europeo. Me refiero al contenido en color verde, al contenido de reciclado plástico en las distintas aplicaciones. Se refleja que en esta gráfica que las aplicaciones más demandadas en la que el reciclado plástico tiene mayor peso es en el packaging y en la construcción, mientras que en el caso de los plásticos que se destinan a la agricultura, a la ganadería, pues también tenemos valores muy, muy interesantes. Esto es debido fundamentalmente a que las propiedades que requieren cada uno de los materiales son diferentes, y eso hace que tendencialmente los plásticos reciclados tiendan a ser utilizados fundamentalmente pues para packaging, agricultura y construcción. Importante tener en cuenta la regulación, el marco regulatorio que supone un reto y también una oportunidad para la valorización de plásticos. Actualmente pues tenemos distintas normativas regulatorias que pivotan en torno a dos ejes. Por un lado, estas normativas lo que pretenden es reducir la cantidad de residuos generados a los que no se le da una valorización y que acaban siendo enviados a vertedero, y por otro lado pues pretende fomentar la circularidad.
maximizando la transformación de estos residuos no en valorización energética, sino en valorización a nuevos materiales circulares. De esta manera existen pues, distintas directivas y estrategias europeas que persiguen estos dos propósitos, y en esta tabla que aparece en la slide se indican pues, las principales directivas que cubren el paraguas bajo el que se protege o se fomenta el reciclaje de residuos plásticos y su valorización para la producción de nuevos materiales circulares. Los materiales circulares, como decíamos, son fundamentales para cerrar el ciclo en la transición hacia una gestión más sostenible de los residuos, y el aprovechamiento de estos recursos pues, previene su destino final como desechos para incineración o envío directo a vertedero. Tenemos, por un lado, la directiva, la Waste Directive and Landfill Directive, que lo que persigue es definir unos objetivos a partir del año 2030, y un objetivo en el año 2030 y otro en el año 2035, donde el más del 60%, más del 65% en el año 2035 de los residuos sólidos urbanos, los que se envían a vertedero, deben de ser reciclados. Y por otro lado, tenemos la Packaging and Packaging Waste Regulation, que fue aprobada en enero de este año, donde ya se definen contenidos mínimos de plástico reciclado que debe de ser incorporado al packaging, al plástico que se destina a packaging. De esta manera, bueno, pues el contenido mínimo que se va a exigir a partir del año 2030 es de un 55%. Hay luego objetivos, subobjetivos específicos para, por ejemplo, botellas de un solo uso, materiales materiales plásticos de un solo uso y otras aplicaciones diversas. Pero bueno, esta es la principal regulación que tenemos ahora mismo para fomentar o que los brand owners ya se vean con una obligación en el futuro para incorporar residuos plásticos en forma de materiales circulares en los productos finales, en los packaging. De esta manera esta directiva está haciendo de tractora para aumentar la demanda de materiales circulares ahora mismo en el mercado. Y por otro lado tenemos la End-of-Life Vehicles Regulation, que está en redacción, está en fase de propuesta, se está acabando de perfilar los detalles, pero básicamente ya se apunta a que debe ser incorporado al menos un 25% de contenido plástico reciclado en los plásticos que se utilizan para la fabricación de los vehículos a partir del año 2032. Por lo tanto, tenemos dos directivas, una ya aprobada y otra a punto de ser aprobada, donde tenemos ya objetivos bastante interesantes, bastante altos de plástico reciclado, contenido plástico reciclado en el producto final, que son las que están haciendo de tractoras para fomentar el reciclaje de los distintos residuos plásticos que son recogidos ahora mismo en vertedero. Estas directivas son las que van a ir tirando de la demanda, porque ahora mismo sí que cabe destacar que hay una demanda que no es especialmente elevada para los productos circulares, ya que no hay objetivos en vigor, ¿no? hay unos objetivos actualmente, ni en los años venideros, será a partir del año 2030 cuando estarán vigentes, y por tanto, bueno, pues actualmente se está empezando a crear el mercado. Bien, pues si hablamos ya de la parte tecnológica, bueno, pues decir que existen distintas soluciones tecnológicas para reciclar residuos plásticos. Y fundamentalmente podemos hablar de tres categorías: la categoría de reciclado mecánico o reciclado físico, la categoría de reciclado químico, donde bueno, pues luego también veremos que hay distintas naturalezas de reciclado químico, y el reciclado enzimático. Con respecto al reciclado mecánico o físico, indicar que se requieren residuos, corrientes de residuos plásticos bien segregadas, que sean principalmente monomateriales, y que tras un primer pretratamiento de lavado y triturado de los residuos son alimentadas a procesos de extrusión, donde posteriormente se grancean y se obtiene una granza que puede ser incorporada a los nuevos productos plásticos en determinados porcentajes. Se hace una mezcla de plástico reciclado y plástico virgen, y estos porcentajes dependen de los requerimientos técnicos de la aplicación final a la que va destinada el plástico. Este proceso de extrusión pues, puede tener distintos grados de complejidad. Luego veremos mayor detalle de los distintos tipos de extrusión, pero bueno, se le pueden añadir etapas de desgasificación, filtraciones, eliminaciones de volátiles, etcétera.
Fundamentalmente la presencia de cualquier tipo de contaminante o aditivo que hay en el residuo plástico de partida, pues lo que hace es disminuir la calidad final del plástico reciclado. Lo que hace que en ciertas ocasiones, bueno, pues algunas de estas granzas recicladas no puedan ser destinadas a contacto alimentario. Si nos vamos al reciclaje mediante, bueno, pues técnicas o tecnologías basadas en la química, podemos hablar de, por un lado, de la despolimerización o solvólisis, que se trata de procesos en los que la corriente, generalmente son corrientes monomateriales, hablamos de PET, de poliuretano, poliamidas, etcétera, se someten a procesos en presencia de procesos de despolimerización en presencia de un disolvente que lo que hace es romper las cadenas de polímero y se vuelve a obtener de nuevo el monómero de partida. En función del tipo de disolvente, pues hablamos de hidrólisis, glicólisis, acidólisis, etcétera. Luego veremos en mayor detalle en qué consisten y cuáles son las etapas de estos procesos de solvólisis. Luego también tenemos los procesos termoquímicos, dentro de los cuales pues engloba la pirólisis, que es el proceso de despolimerización de los residuos plásticos en ausencia de oxígeno, en un rango de temperaturas entre los 400 y 600 grados centígrados, donde se produce un gas, un aceite de pirólisis y un residuo char. Luego veremos en mayor detalle las distintas etapas y las calidades de los productos. Y también otro proceso de reciclado químico termoquímico que se apalanca en presencia de temperatura es la gasificación, que el otro día tuvisteis el monográfico y como os explicó nuestra compañera Ana, bueno, pues es un proceso también en donde al residuo se le somete a alta temperatura, que ya nos vamos a rangos bastante más elevados, hablamos de temperaturas por encima de los 1000 grados, y hay al contrario que la pirólisis, donde hay ausencia de oxígeno, en el caso de la gasificación, bueno, pues hay presencia de un agente gasificante que puede ser oxígeno, vapor o aire, para producir finalmente un gas de síntesis que puede ser destinado pues, a la producción de combustibles sintéticos o, por ejemplo, metanol circular. Otra tecnología de reciclado químico en presencia de temperatura es la licuefacción hidrotérmica, que es un proceso también de despolimerización, donde al residuo plástico se le somete también a temperatura del orden de los 300-400 grados y en este caso se aplica presión. Una presión que puede oscilar entre los 15 y 25 megapascales y hay presencia de agua que está operando en condiciones próximas al punto crítico del agua. El agua actúa como agente despolimerizante y como catalizador, de manera que el residuo plástico se despolimeriza y se obtiene también como principal producto del proceso un aceite, una fracción líquida que tiene un comportamiento, unas propiedades muy parecidas al aceite de pirólisis. En función del tipo de tecnología de reciclado, pues el grado de despolimerización del residuo plástico es más profunda o más suave. Por tanto, si nos vamos a un proceso de reciclado mecánico, como decíamos, lo que vamos a obtener es, de nuevo, el mismo polímero, pero lavado, pretratado y granceado. O sea, el grado de despolimerización no existe, lo que se hace es un tratamiento, un fundido y una vuelta a preparación, una preparación de nuevo a la granza. Si nos vamos a procesos de despolimerización en presencia de disolventes o en presencia de enzimas, lo que estamos haciendo es despolimerizar el polímero para obtener de nuevo los monómeros. De esta manera, con los monómeros podemos volver a someterlo al proceso de polimerización y obtener de nuevo el polímero final. Este es por ejemplo, sería el caso de despolimerización del PET mediante solvólisis, donde obtenemos los monómeros que son el punto de partida para la producción del PET final. El PET es el polímero que se utiliza, por ejemplo, para las botellas de agua. Y por último, en el caso de las tecnologías de reciclado químico en presencia de temperatura, lo que se produce es un craqueo térmico y se produce una despolimerización más severa del residuo plástico, de manera que volvemos a obtener hidrocarburos. Obtenemos los hidrocarburos que se utilizan, semejantes que se utilizan para la producción de los polímeros en una refinería. Por ejemplo, pues una nafta o otras corrientes de hidrocarburos líquidas, que son las que se alimentan a los hornos del steam cracker, que es la unidad industrial de las industrias petroquímicas, para fabricar los monómeros que dan lugar luego a los polímeros, a los plásticos. Hablamos de muchas tecnologías de reciclado de residuos plásticos. Todas son complementarias
y todas son necesarias en función de la naturaleza del residuo plástico, del grado de contaminación, de si estamos hablando de un monomaterial o de mezclas de distintas calidades de polímeros. En función también de la aplicación final a la que vaya destinada el producto, el plástico circular que se produce, el material circular. Bueno, pues se puede optar, o el camino más interesante es o bien el reciclado mecánico o bien el reciclado químico. Por tanto, es necesario abordar el problema o la necesidad del reciclaje de los plásticos con un enfoque holístico, complementando todas estas tecnologías. Y este es, por ejemplo, el caso de Repsol, donde tenemos producción de plásticos reciclados mediante reciclado mecánico, que es lo que se conoce como nuestra gama Reciclex grado mecánico, donde ya estamos produciendo polipropileno y polietileno a partir de reciclado mecánico de residuos plásticos monomateriales de esta naturaleza. Y por otro lado, pues también estamos produciendo la gama de polímeros Reciclex químico, donde fundamentalmente lo que hacemos es transformar aceites de pirólisis de residuos plásticos, incorporarlos en nuestros procesos industriales y producir polímeros con la misma calidad que los polímeros vírgenes. Bien, con esta pequeña introducción vamos a ir ya viendo en mayor detalle cada uno de los tipos de reciclaje que hemos ido nombrando anteriormente. Doy paso a mi compañero Aitor, que os va a explicar reciclaje mecánico. Buenas tardes. Bueno, como os ha dicho José María, yo soy Aitor Romero. Os voy a explicar la parte de reciclaje mecánico o físico. Luego hablaremos de forma general del reciclaje químico y entraremos más en detalle en la parte de pirólisis. Y después volveré a Rebeca a explicar la parte de solvólisis y reciclado enzimático y biológico. Rebeca, ¿controlo yo las diapositivas? Ok, venga, sí. ¿Vale? Vale, el reciclaje mecánico o físico. Como veis, la misma gráfica que ha presentado antes Rebeca es la primera parte del eslabón de la cadena de reciclaje. Siempre que se pueda hacer reciclaje mecánico, se va a hacer reciclaje mecánico en vez de reciclaje químico. ¿Por qué? Pues básicamente porque es un proceso más sencillo y además más barato. Entonces, este es un mensaje clave y que quiero que os llevéis a casa. Siempre se puede reciclaje mecánico, se hará reciclaje mecánico en vez de reciclaje químico. ¿En qué consiste el reciclaje mecánico? Pues es un proceso físico de la recuperación de materiales sin alterar su estructura química. Tiene una serie de etapas que se basan principalmente en triturar, lavar, fundir y reutilizar los materiales. De esta forma se recuperan los plásticos a partir de residuos solo mediante el uso de calor y trituración, sin provocar la rotura de la cadena polimérica que constituye la estructura del plástico. Como sabéis, el plástico es un polímero y de esta forma no estaríamos provocando la ruptura del polímero, salvo pues la debida a la posible degradación del propio polímero al estar sometido a este proceso, ¿vale? Al final en este proceso estás aplicando calor y hay algo de degradación y por eso un plástico no puede estar sometido a muchos procesos de reciclaje mecánico y hay un momento en el que se degrada y ya no puedes reciclarlo más mecánicamente y tendrás que irte a la siguiente etapa que sería el reciclaje químico. ¿Qué pasa con este reciclaje mecánico? Pues que al no provocar la rotura de la cadena polimérica, lo hace diferente a otro tipo de reciclaje o valorizaciones de residuo plástico, como por ejemplo el reciclaje químico, que puede ser la pirólisis o otros ejemplos que ya ha mostrado Rebeca. Dentro de los tipos de plásticos, hay varios tipos y los materiales termoplásticos, que son aquellos que pueden fundirse y moldearse varias veces sin cambiar su estructura química, son aptos para el reciclaje mecánico. Por ejemplo, el polietileno, polipropileno, el PVC o el PET son tipos de polímeros que se podrían reciclar mecánicamente. Posteriormente os voy a poner algunos ejemplos de aplicaciones de estos polímeros. Por otra parte, tenemos los materiales termoestables, que son aquellos que su estructura es irreversible y rígida. Por lo tanto, no se pueden fundir ni remodelarse fácilmente, porque se degradan químicamente. ¿Qué pasa con este tipo de polímeros? Pues que el reciclaje mecánico de estos materiales estaría limitado simplemente pues a rellenos donde solo se trituraría. Y en esta categoría pues podríamos encontrar resinas epoxi y tipo poliéster.
Rebeca no me deja. ¿No te deja? Voy, espera. Sí, sí. ¿Ahora? Sí. Vale. En Sí, sí, este. hemos pasado de ¿Ya? diapositiva. Sí, 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 hemos pasado de diapositiva. De acuerdo. En este proceso es muy importante que el plástico esté bien identificado. Hay que clasificar el material y separarlo y tenerlo bien clasificado para poder reciclarlo mecánicamente. Después veremos unas etapas que tienen que llevar a cabo para hacer un reciclaje mecánico correcto, pero el plástico de partida tiene que estar bien clasificado. Para ello, pues es muy importante separar y clasificar estos plásticos en sus diferentes categorías. Como sabéis, hay 7 categorías principales de plásticos que están reconocidas internacionalmente y se identifican mediante códigos de reciclaje, que son estos símbolos que habéis visto seguro en cualquier aplicación que se utilicen plásticos, que son símbolos con números dentro de un triángulo. ¿Cómo son este tipo de plásticos? Pues la primera categoría encontraríamos el PET, el tereftalato de polietileno. ¿En dónde se encuentra? Pues su uso habitual son botellas de bebidas o envases de alimentos. La segunda categoría, el polietileno de alta densidad, HDPE. Se encuentran en envases de detergentes o en bolsas rígidas. Tercera categoría, muy conocido, el PVC, el cloruro de polivinilo, en donde se encuentra en tubos, perfiles o embalajes. Veremos que luego, bueno, al final este plástico es un polímero, un cloruro de polivinilo que tiene cloro en su estructura. Esto al final tiene contaminantes ya en su estructura de partida y por lo tanto estos contaminantes van a salir luego los productos de pirólisis y otros tipos de reciclaje. Eh, Polietileno de baja densidad, categoría número 4, donde se encuentra en bolsas flexibles y en films. La categoría número 5, el polipropileno. Se encuentran en tapas o envases resistentes al calor. Categoría número 6, poliestireno. Lo podemos encontrar o en su uso habitual son en envases desechables o embalajes protectores. Y luego tenemos una categoría 7 que son mezclas, bioplásticos, etcétera. Se denomina como categoría de otros, que son materiales que no encajan en las categorías anteriores. De nuevo, la correcta separación de estos plásticos de partida, estos residuos plásticos que vengan mezclados, evitan mezclas que comprometen la calidad del reciclado mecánico y facilita procesos como el triturado, lavado y la extrusión que vamos a ver posteriormente. Entonces, el proceso de reciclaje mecánico implica el tratamiento de corrientes de residuos plásticos monomateriales, lo que requiere una serie de etapas orientada a la segregación y a la purificación de los polímeros antes de ser alimentado al proceso de extrusión, que es la etapa final, donde se producen los peles o la granza que comentaba antes Rebeca. Estos peles pueden ser incorporados en nuevos productos plásticos, ajustando los porcentajes de material reciclado con material virgen según los requerimientos técnicos de la aplicación final. Y una vez finalizada la fase de recolección, en la que los productos plásticos al final de su vida útil son recogidos desde flujos separados o mezclados, estos son enviados a una planta de reciclaje mecánico, donde se llevan a cabo las siguientes etapas. En primer lugar, una clasificación. Eh, has cambiado. Vale, Rebeca. Vale, pues vamos a ir en detalle ahora de cada una de las etapas. En primer lugar, una clasificación se realiza. En esta etapa se separan los materiales según tipo, porque al final esto, como tenéis que pensar, esto está llegando todos los residuos, entonces hay que separar todos los materiales que llegan según el tipo, ya sea o plástico, o metal, o vidrio. Al final estamos hablando de residuos que nosotros estamos enviando a nuestros contenedores, en nuestras calles, y que si no hemos separado previamente bien en nuestras casas, si no lo hemos llevado al contenedor correcto, nos van a llegar mezclados. Siempre se hace una segregación previa, entonces se separan los materiales según el tipo. Por una parte se separan los plásticos, por otra parte los metales, por otra parte los vidrios. E incluso dentro de los plásticos separamos por tipo de polímero o por color y además por forma de producción, ya sea pues en bolsas, en plásticos duros o en espumas, por ejemplo. ¿Cómo se realiza esta separación? Pues llama la atención si alguna vez tenéis la oportunidad de visitar una planta de reciclaje, vais a ver que se sigue utilizando técnicas manuales. Hay
Hay mucho personal trabajando en esta clasificación y en esa separación manual, pero también se están adaptando estos procesos a técnicas automáticas. Estas técnicas automáticas pues consisten en sensores ópticos, infrarrojos o, por ejemplo, densitometrías. Esta primera etapa es fundamental para evitar la contaminación y asegurar la calidad del reciclado, y pues esto al final va a influir en todo el proceso de reciclaje mecánico. Segunda etapa, la trituración. Y esta trituración se realiza de cada categoría que hemos clasificado anteriormente por separado, es decir, cada plástico que hemos separado por tipo de polímero o por color o por la forma de producción, se realiza una trituración independiente. ¿En qué consiste? Pues en reducir el tamaño del material para facilitar el manejo de las etapas posteriores. Esto se puede realizar mediante cuchillas, granuladores o trituradoras específicas para realizar esta función en determinados polímeros. Es decir, como ya el polímero está clasificado, vamos a tener trituradoras o cuchillas específicas para cada uno de los polímeros. De esta forma, el material queda en forma de escamas o de gránulos. Siguiente etapa, la separación de partículas metálicas. Es decir, aunque hayamos realizado una etapa previa de clasificación, la etapa primera, donde hemos separado ya la parte metálica, la parte de vidrio con la parte de plástico, todavía seguro que hay partículas metálicas que estaban adheridas al plástico y que no hayamos podido separar mediante esas técnicas manuales y automáticas. Entonces, al haber triturado, ahora podemos realizar una separación más efectiva de estas partículas metálicas. Aquí se eliminan tanto los metales ferrosos como los no ferrosos que pueden estar mezclados con el material que queremos reciclar. ¿Qué métodos se utilizan? Pues para los materiales ferrosos utilizamos imanes y para los metales no ferrosos utilizamos separadores con corrientes de tipo Foucault. Es muy importante esta separación, esta tercera etapa, porque esto nos va a evitar daños en maquinaria y nos mejora la pureza de la calidad final de nuestro producto. La cuarta etapa sería la etapa de lavado. En esta etapa lo que queremos es eliminar aquellos contaminantes superficiales que están en estos plásticos. Al final, pues pensad, los plásticos que mandamos a los contenedores pueden tener suciedad de restos de comidas, además también pueden tener adhesivos, pueden tener tintas, pueden tener restos de aceite. Entonces necesitamos esta etapa de lavado. ¿Cómo se realiza? Pues en general se realiza en tanques donde se calienta agua, se utiliza agua caliente y en algunos casos incluso se puede añadir algún detergente o algún agente químico, pues eso, para desinfectar, para quitar tintas, para quitar colores. Es esencial pues para obtener un material limpio que vaya a cumplir con la calidad necesaria para nuestro producto final de reciclado. Y además, si esta etapa no se realiza de forma correcta, pues vamos a tener las impurezas en etapas posteriores y al final esto puede ocasionar problemas y parada técnica en alguna etapa del reciclaje mecánico que va a llevar un coste operativo y problemas en el producto final. Siguiente etapa, la etapa de secado. Hemos tenido una etapa de lavado previa y aquí pues necesitamos una etapa de secado que elimine esa humedad residual que ha quedado en el residuo plástico para evitar problemas después en las etapas de fusión y moldeado. El método más utilizado es la centrifugación. Es un método sencillo, pero también se puede realizar pues, secado con aire caliente o incluso aportando vacío. El material siempre después de esta etapa tiene que estar seco para garantizar una calidad final. Y de esta forma, pues siempre se especifica que la humedad tiene que estar controlada entre un rango de un 3 o un 5% a la salida de la etapa de secado. Si no, se considera que esta etapa no ha sido efectiva y habría que volver a realizarla. La siguiente etapa, la etapa de modificación. ¿Por qué se realiza esta etapa? Pues bueno, al final esta etapa es un ajuste de propiedades físicas o químicas del material reciclado que nos permite mejorar su comportamiento en procesos posteriores mediante la fusión y la mezcla de los polímeros. Hay que tener en cuenta pues, que no todos los polímeros son compatibles entre sí, algunos no son miscibles incluso entre ellos, por lo que muchas mezclas necesitan el uso de algún agente compatibilizador y
y de esta forma pues evita la generación de materiales frágiles o inestables durante la etapa de modificación. En este contexto, pues, ¿qué materiales, qué agentes compatibilizadores podemos encontrar? Pues adición de estabilizantes, plastificantes, agentes compatibilizantes o rellenos, ese tipo de agentes. Esta estrategia es muy útil cuando no es económicamente viable separar completamente dos o más polímeros presentes en un residuo. Y de esta forma pues, nos permite adaptar la producción a las necesidades del cliente o incluso a la aplicación final porque tú necesites una propiedad específica. Y así también pues, mejoramos la competitividad del producto frente a productos que vienen de materiales vírgenes. De esta forma, pues los plásticos generados a partir de mezclas pueden competir directamente con los plásticos vírgenes. Además, pues nos ayuda a compensar degradaciones ocurridas en ciclos anteriores y también pues adaptar el material a nuevas aplicaciones que a lo mejor antes no tenían. Así, pues la primera etapa de clasificación del plástico permite preservar la calidad del material cuando es posible y si no, pues tenemos esta etapa de modificación física que solo se realizaría cuando fuese necesario o estratégicamente ventajosa. Si no, esta etapa no se realiza. La adición de aditivos en el plástico reciclado tiene varias funciones según el aditivo que utilicemos, ¿vale? Como podéis ver ahí, en la diapositiva tenemos diferentes ejemplos, pero principalmente se utilizan para mejorar la estabilidad, la procesabilidad y las propiedades del material final. Por ejemplo, en primer lugar, el uso de antioxidantes pues previene la degradación térmica y oxidativa del plástico. ¿Por qué? Pues porque al final se están inhibiendo las reacciones de radicales libres. De esta forma, se ayuda a preservar la integridad del polímero durante su procesamiento y vida útil. Dentro de estos antioxidantes se diferencian los antioxidantes primarios. Rebeca, si puedes pulsar, porfa, que a mí no me deja. Ahí, gracias. Tenemos los antioxidantes primarios, que serían estos eliminadores de radicales que comenté anteriormente, y forman radicales estables con el oxígeno que protegen el polímero durante toda su vida útil. Y por otra parte tenemos los antioxidantes secundarios, que normalmente, pues bueno, estos antioxidantes están basados en compuestos de azufre o fósforo y protegen el polímero durante su fusión, funcionando como antioxidantes preventivos. Algunos ejemplos, pues, que también podemos encontrar en la tabla, son los lubricantes, los pigmentos para modificar el color o, por ejemplo, ignifugantes. Por otra parte, pues la homogeneidad del residuo plástico cuando llega a esta etapa, antes del proceso de extrusión, debe estar garantizada. Y de esta forma, pues logramos tener un producto con un material uniforme y procesable. Si se evita la segregación de complementos del material previo a la extrusión, pues siempre vamos a mejorar la calidad del producto final. Así, pues llegamos a la última etapa, que es la etapa de peletización o extrusión del material y consiste pues en una fusión y una transformación de este material que queremos reciclar, dando lugar a unos peles o unos gránulos que son homogéneos. Homogéneos en propiedades, homogéneos en calidad, homogéneos en composición. El plástico fundido en el extrusor pasa, si podéis ver en la imagen, pasa a través de ese cabezal con orificios y forma al final ese filamento que marcamos ahí en azul oscuro, son filamentos continuos. Estos filamentos van saliendo así de forma continua y se van cortando con cuchillas para obtener la forma final de los peles o de los gránulos en función del tamaño que nosotros consideremos. La extrusión es el método más utilizado en el reciclaje mecánico porque es un proceso económico y esto está aplicado a gran escala. Y además, pues no requiere de disolventes y es adecuado para una amplia variedad de polímeros. Como habéis visto, tenemos 7 categorías y en la mayoría de ellas se puede procesar mediante extrusión. Durante el proceso se requiere un control exhaustivo de la temperatura y de la velocidad del tornillo, porque al final estos van a ser los parámetros críticos
que van a definir la estabilidad y la calidad del proceso. Las condiciones excesivas de temperatura o de velocidad del tornillo pues podrían acelerar la degradación del polímero y al final, bueno, como he comentado al principio, no queremos que el polímero se degrade, no queremos que se cambie su estructura y esto pues generaría productos no aptos para su uso. Entonces estaríamos produciendo un material que no podría ser reciclado mediante reciclaje mecánico y tendríamos que irnos al siguiente eslabón, que sería el reciclaje químico. Los pellets generados pues sería la materia prima para la fabricación de nuevos productos, ¿vale? Sería esa granza que ha comentado Rebeca, que nos permite luego tener un plástico reciclado que sería ya de aplicación final, por lo que es fundamental mantener un control riguroso durante toda la formación de estos pellets. Más información sobre esta etapa de pelletización y extrusión, que como habéis visto, bueno, muchas son muy importantes para garantizar una calidad adecuada del producto final, pero la etapa de extrusión y de pelletización es muy importante debido a que el control exhaustivo de esos parámetros de la temperatura y velocidad del tornillo van a ser claves para garantizar esa calidad. ¿Qué se hace para evitar la degradación del material? Pues en muchas plantas de reciclaje se emplea un sistema que se llama de bucle abierto o semicerrado, donde se añade polímero virgen durante el proceso de extrusión, se va añadiendo polímero virgen para compensar esa degradación del material que se está reciclando. Por ejemplo, las botellas de PET, ¿vale? En el reciclado de las botellas de PET, normalmente lo que estamos utilizando es una proporción de 70% de PET virgen y un 30% de PET reciclado. De esta forma, pues obtienes un material que no está degradado, que es lo que queremos mediante reciclaje mecánico. En la mayoría de las ocasiones, cuando la calidad del plástico reciclado no es adecuada, suele proceder de un proceso incorrecto o en alguna de las etapas previas, por ejemplo, una mala clasificación o un mal lavado, pero normalmente la etapa de extrusión, controlando la temperatura y la velocidad del tornillo, se consigue que la calidad sea adecuada. Algunos ejemplos de malas calidades del residuo plástico, por ejemplo, cuando contiene pigmentos, ¿vale? Y no ha sido un plástico que se ha lavado correctamente. Estos pigmentos pueden acelerar la degradación térmica durante el proceso de extrusión. Al final, pensad que es un proceso donde estamos metiendo temperatura. Entonces, cualquier pigmento pues, podría acelerar esa degradación del material que no queremos que ocurra. Incluso, pues, tintas de impresión o etiquetas introducirían compuestos volátiles indeseados en un granulado final de reciclado. O, pues, otros aditivos que hayamos visto antes, lubricantes a base de ácidos grasos que se utilizan para facilitar, cuando vemos las bolsas de plástico, pues estás utilizando al final un lubricante que son ácidos grasos para facilitar la apertura de las bolsas de plástico, pues estos lubricantes pueden oxidar y generar olores desagradables durante la etapa de extrusión, entonces tengamos un plástico de mala calidad. De esta forma, pues como lo que quiero que veáis es que el correcto funcionamiento de todas las etapas son las que nos van a garantizar y nos van a dar la clave para tener una calidad adecuada del producto final durante el reciclaje mecánico y obtener un plástico reciclado mecánicamente con una calidad correcta. Así terminamos ya la parte de reciclaje mecánico o reciclaje físico y pasamos a reciclaje químico. De nuevo, la misma gráfica, ¿vale? Y como se puede observar, el reciclaje químico es el siguiente eslabón en la cadena de reciclaje de plásticos. Este tipo de reciclaje destaca por generar una mayor variedad de productos, por lo que tiene un potencial muy elevado para reducir el consumo de recursos fósiles y además, pues, fomentar la economía circular. Entre las tecnologías de reciclaje mecánico encontramos la gasificación que ya visteis en módulos anteriores, la pirólisis que vamos a ver en detalle en este curso o la sorbólisis que también comentará después Rebeca. El impacto medioambiental de reciclaje químico en comparación con el reciclaje mecánico es mayor. ¿Por qué? Porque al final se busca un producto final que sustituya a un hidrocarburo o a un monómero que luego va a haber que polimerizar.
Entonces, al final estamos aumentando el número de etapas en comparación con el reciclaje mecánico. Por eso, siempre que se pueda, vamos a reciclar mecánicamente, pero eso va a depender de cómo recibamos nosotros el residuo. Si nosotros recibimos el residuo en buen estado, pues podremos aplicar reciclaje mecánico, y si no, tendremos que ir a una etapa más costosa, que sería el reciclaje químico. En muchas ocasiones, el reciclaje químico ya requiere además que el plástico haya pasado por un proceso de pretratamiento para alcanzar los requerimientos de las tecnologías de reciclaje químico. Al final, las plantas de reciclaje tienen sus propias especificaciones, y muchas veces los residuos tal y como están no se pueden utilizar en estas tecnologías de reciclaje químico, y tenemos que adaptar los procesos de pretratamiento para cumplir con las especificaciones que requieren nuestras plantas. Estas tecnologías de reciclaje químico, a diferencia de las de reciclaje mecánico, suelen estar además pues menos desarrolladas. No son tecnologías que, bueno, sí que llevan muchos años, pero hay algunas que todavía no, pues el desarrollo a escala comercial todavía queda bastante, o hay problemas todavía operativos que tienen que resolverse. Pero bueno, sí que se pronostica una mayor escalabilidad y un desarrollo futuro bastante prometedor. Además, los rendimientos de obtención de producto reciclado son menores en el reciclaje químico frente al reciclaje mecánico. Sin embargo, la calidad del producto que conseguimos mediante el reciclaje químico es muy similar a la de los plásticos que proceden de recursos fósiles, y pueden utilizarse para aplicaciones con estándares de calidad más altos que en el reciclaje mecánico, como por ejemplo en aplicaciones alimentarias, donde el reciclaje mecánico en ocasiones pues no es viable. ¿Qué tipos de residuos se pueden utilizar en el reciclaje químico? En este caso, tienen que ser residuos que no se hayan podido reciclar anteriormente mediante reciclaje mecánico, ¿vale? Esto quiero que quede claro. ¿Y qué tipo de residuos pueden ser? Pues, por ejemplo, residuos que tienen varios polímeros termoplásticos mezclados y que, por tanto, pues no se han podido separar y clasificar correctamente en la primera etapa que hayamos visto de reciclaje mecánico. O otros ejemplos pues serían envases multicapa, o residuos de trituradoras de aparatos eléctricos y electrónicos. También, que podemos encontrar, pues residuos que se escapan de los procesos de reciclaje mecánico, que serían residuos de un proceso de reciclaje, como durante las etapas de clasificación y trituración. Además, pues plásticos termoestables, como los que se utilizan para aislar los frigoríficos. También encontramos residuos plásticos que ya se han reciclado mecánicamente varias veces, y que por esa degradación de propiedades que hemos explicado anteriormente, han perdido sus propiedades y ya no se pueden seguir reciclando mecánicamente. Pues se pueden utilizar y se pueden seguir reciclando mediante reciclaje químico. O, por ejemplo, residuos que contienen sustancias restringidas que deben extraerse de los plásticos reciclados. Todos ellos son tipos de residuos plásticos que se pueden reciclar químicamente. Por otra parte, pues queremos destacar que dentro de la categoría de residuos que se pueden reciclar químicamente se encuentran los combustibles sólidos recuperados, o los CSR. ¿Por qué los destacamos? Pues son residuos bastante importantes dentro del reciclaje químico, ya que consisten en residuos no peligrosos que se utilizan en varias rutas de reciclaje químico y que provienen de las plantas de reciclaje de residuos sólidos urbanos. Esto es una corriente que salen de estas plantas de reciclaje y destaca porque está compuesta principalmente por plásticos, pero deben de prepararse según según una normativa europea, la 15.359, que regula una serie de pretratamientos a los que se deben someter para alcanzar una composición determinada, ¿vale? Siempre que utilicemos un CSR debe seguir esta normativa europea, y que nos va a regular el pretratamiento que se debe realizar y la composición final de nuestro residuo. Cada tipo de residuo que hemos visto anteriormente que se puede utilizar en reciclaje químico va a ser más apropiado para una tecnología de reciclaje químico u otra. Por ejemplo, hay diferentes rutas de reciclaje químico.
el reciclaje termoquímico, donde se produce un craqueo un craqueo es la ruptura del polímero. Aquí se consigue gracias a la temperatura, ¿vale? Gracias a la aplicación de calor. Entre ellas destacan la pirólisis y la gasificación. Este tipo de reciclaje, ¿para qué polímero sería más apropiado? Pues, por ejemplo, para el polietileno, el polipropileno o el poliestireno, que hemos visto que son polímeros bastante importantes. Hay otras tecnologías que realizan esta ruptura del polímero, que al final lo que estamos buscando, mediante el uso de un agente químico. Y según cómo sea este agente químico, pues tendremos la glicólisis, la hidrólisis o la metanólisis. Estas tecnologías se usan principalmente pues, para el reciclaje del PET o, por ejemplo, pues también pues, para poliamidas o policarbonatos. Y por último, pues tenemos tecnologías que realizan este craqueo de forma biológica, por ejemplo, mediante enzimas, que se utilizan principalmente pues también para el reciclaje de PET. Entre todas ellas, las más eficientes van a ser las que siguen un craqueo térmico, debido a que se pueden utilizar en mezclas de plásticos y además tienen una mayor flexibilidad en cuanto a requerimientos de materias primas. Y ahora pues vamos a ver una de ellas, como es la pirólisis. Al final, lo que tenemos que tener claro es que la tecnología de pirólisis va a formar parte de esta ruta para obtener los materiales circulares que estamos buscando a partir de residuos plásticos. ¿Qué nos aportaría una tecnología como la pirólisis a una empresa como la nuestra, a Repsol? Pues lo que observamos es que al final este tipo de reciclaje es una oportunidad de negocio para nosotros porque nos reduce las emisiones de dióxido de carbono en nuestra producción de plásticos finales, contribuyendo pues al desarrollo de una economía circular y también disminuye la dependencia de los recursos fósiles, que al final España siempre va a depender de recursos fósiles de países externos. Como se puede observar, el procedimiento que tenemos que llevar a cabo en Repsol sería el siguiente. Ahí en la diapositiva lo hemos querido mostrar. En primer lugar, se recolectan y se distribuyen los residuos plásticos como el CSR, los neumáticos fuera de uso o corrientes puras de plásticos. Estos materiales se pretratan y cuando se consigue que cumpla con las especificaciones de las plantas de pirólisis, se someten al proceso mediante la aplicación de calor en ausencia de oxígeno. De esta forma, y como vamos a ir en más detalles posteriormente, se va a generar un aceite de pirólisis que sería este compuesto intermedio que nosotros necesitamos. Muchas veces este compuesto intermedio no tiene la calidad adecuada y se requieren procesos de upgrading o mejoramiento de las propiedades para introducirlo en nuestra refinería y poderlo convertir en un producto final que serían esas olefinas circulares que estamos buscando. Olefinas circulares son plásticos producidos a partir de residuos plásticos. Si entramos más en detalle en el proceso de pirólisis, ¿en qué consiste? Pues bueno, aunque hemos ido dando algunas pinceladas en las diapositivas anteriores, al final el proceso de pirólisis es un proceso de descomposición química de cualquier material orgánico mediante la aplicación de temperatura en ausencia de oxígeno, ¿vale? Esto es muy importante y a diferencia de lo que viste en la gasificación, el proceso de pirólisis se va a dar en ausencia de oxígeno, no puede haber oxígeno presente. Normalmente las temperaturas se encuentran entre los 400, 600, podemos encontrar algo de 700 grados centígrados y no necesita aplicar presión al sistema. Esta es otra de las diferencias que habéis visto en gasificación. La gasificación al final son 1000, 1200 grados centígrados. Generalmente, además, en un proceso de pirólisis no suele utilizarse un catalizador. Es verdad que sí que hay aplicaciones que han utilizado catalizadores o bien porque encuentran productos con mejor calidad o porque quieren irse a un producto determinado, por ejemplo, aumentar el rendimiento a gas, pero normalmente los procesos que vemos comerciales de pirólisis no utilizan catalizadores. Además, bueno, el proceso de pirólisis sería un proceso irreversible, ya que pues una vez que se somete el residuo al proceso de pirólisis, consigue extraer productos diferentes al residuo plástico de entrada. De los residuos que hemos comentado anteriormente, pues bueno, en esta diapositiva queríamos indicaros algunos datos interesantes. En primer lugar, los plásticos, pues en España, como dato relevante,
observamos y se estima que todos los años habrían disponibles 1 millón de toneladas anuales de flujos de residuos plásticos. Por lo que podéis observar, es un flujo muy elevado, 1 millón de toneladas anuales solo de residuo plástico. Además, por otra parte, los CSR, donde hemos indicado que son mayoritariamente plásticos. Este flujo, pues estaríamos hablando de unas 380.000 toneladas al año. Y por último, pues bueno, hemos querido destacar aquí los neumáticos fuera de uso, porque también son materias primas que estamos alimentando a los procesos de pirólisis. Y bueno, de los neumáticos fuera de uso, el 20% tiene origen biológico, provienen del caucho, y aquí tendríamos disponibles unas 160.000 toneladas al año. De esta forma, pues bueno, queríamos daros estos datos para que podáis observar que la cantidad de residuos que tenemos disponibles para alimentar un proceso de pirólisis en España es muy elevada. Es verdad que, bueno, cuanto mejor sea la clasificación y la separación doméstica e industrial del usuario, pues menor va a ser esta cantidad que podemos alimentar a los residuos al reciclaje químico, y mayor va a ser al reciclaje mecánico, y por tanto el reciclaje será más barato. Pero bueno, aún así siempre se estima que va a haber reciclaje químico o residuos plásticos que no van a poder ser revalorizados mediante reciclaje mecánico, y vamos a tener que utilizar siempre el reciclaje químico. ¿Qué se obtiene mediante un proceso de pirólisis? Pues generalmente obtenemos 3 fracciones. Una fracción gaseosa, que se destina a la producción de electricidad, o en la mayoría de las veces incluso este gas se utiliza en la propia planta de pirólisis, queman el gas y ese calor es el que utiliza para calentar el reactor. O bueno, pues ahora se está valorizando también este gas, si tiene una calidad adecuada y si tiene alta proporción de monómeros, por ejemplo etileno o propileno, pues se pueden utilizar ya estos monómeros directamente en nuestras refinerías, en nuestro craqueo con vapor, para producir estas olefinias circulares y generar pues esta corriente rica en material reciclado. Por otra parte, se obtiene una corriente líquida, lo que llamamos el aceite de pirólisis, que bueno, en nuestro caso, como queremos valorizarlo, lo utilizaríamos para producir olefinas circulares y maximizar pues esta economía circular. Pero es verdad que hay en algunas ocasiones que se utiliza también como combustible, no se utiliza como reciclado, sino como valorización energética. Esto, pues bueno, podéis ver procesos principalmente en países que no están o países subdesarrollados, sí que se utilizan aceites de pirólisis a veces pues para combustible, se queman, ¿vale? Y se aprovecha el calor. Por último, obtenemos un sólido denominado char, que se utiliza pues también, bueno, se puede quemar también como combustible, pero nosotros para valorizarlo pues podemos utilizarlo como diferentes aplicaciones de coque o como carbón activo. ¿Qué rendimientos y calidades obtenemos de estos productos? Pues esto va a depender de muchos factores. Al final hay varios parámetros y varios factores que van a influenciar en los rendimientos que vamos a obtener y en la calidad de nuestros productos. Por ejemplo, el tipo de materia prima que utilicemos. No es lo mismo utilizar una biomasa que utilizar un plástico, un neumático o incluso un CSR. La propiedad que tenga nuestro plástico de partida va a influenciar en nuestro producto final. Principalmente o generalmente los plásticos tienen mejores propiedades de aceites de pirólisis para la producción de residuos plásticos que, por ejemplo, los aceites de biomasa. Los aceites de biomasa tienen muchos oxígenos, tienen mucha agua que se tienen que eliminar previamente pues para ser revalorizados en nuestras refinerías. ¿Qué otro parámetro nos va a afectar en la calidad y en los rendimientos de los productos? Pues la temperatura. Al final hemos dicho que este proceso básicamente es aplicar temperatura, no tienes oxígeno, no tienes catalizador. Entonces, no es lo mismo un proceso de pirólisis a 400 grados que es una pirólisis de baja temperatura, que te va a afectar mucho a los rendimientos del producto final, que un proceso de pirólisis a alta temperatura. Si estás aplicando más calor, lo que haces es que estás degradando más material polimérico, estás
aumentando el rendimiento a gas. En cambio, una pirólisis de baja temperatura aumenta el rendimiento al sólido. Aquí en la tabla de la derecha hemos puesto algunos rendimientos a los productos para que podáis ver pues diferencias en función de la temperatura, pero también en función del tiempo de residencia. No es lo mismo que el material esté dentro del reactor 1 segundo que 5 segundos. Al final es muy diferente para la degradación del material. Estos rendimientos son siempre orientativos, va a depender mucho del tipo de reactor, de la calidad que tenga esa materia prima. Además, otro parámetro, el catalizador. Hemos dicho que casi ninguna tecnología comercial de pirólisis utiliza catalizador, pero en algunos casos sí que se utilizan. El catalizador se puede mezclar con el residuo antes de entrar en el reactor, o se puede inyectar en el reactor, o puede estar en lecho fluidizado, o puede estar a la salida del reactor y con los gases antes de condensar estar ahí el catalizador. Hay muchos tipos de usos de catalizadores, pero como ya os digo, lo normal es no utilizarlo, porque siempre utilizar un catalizador te va a costar bastante por el material y tienes que intentar regenerarlo, etcétera. La velocidad de calentamiento, que al final está muy ligada con el tiempo de residencia. Aquí nos va a determinar si es una pirólisis flash o rápida, una pirólisis intermedia o una pirólisis lenta. Y el tipo de reactor. No es lo mismo tener un reactor vertical que un reactor horizontal, por ejemplo. Luego vamos a ver algunos ejemplos de tipos de reactores. Ventajas de esta tecnología. Pues tiene bajo costo de inversión y normalmente es fácil de operar. Es verdad que tenemos la experiencia de que estas tecnologías, pues la parte más complicada es la de condensación, y para poder separar estos tres productos que hemos visto anteriormente. Pero normalmente, en comparación con otras tecnologías, pues estamos hablando de bajos costes. Bajos costes, para que veáis de qué estamos hablando, siempre hablamos de millones de euros, ¿vale? Son tecnologías de bajo coste de inversión, pero para capacidades normalmente de 20, 40.000 toneladas al año, que es lo que suele ser una planta comercial, estamos hablando de plantas pues de 50, 80, 100 millones de euros, ¿vale? Pero en comparación de una gasificación que se puede ir a tecnologías de 800, 1.000 millones de euros, pues son tecnologías mucho más baratas. Además, es un proceso bastante sencillo. Como habéis visto, no se aplica oxígeno, no aplicamos catalizador, simplemente aplicas temperatura. Esto lo podemos, un ejemplo muy práctico que siempre uso es pues cuando somos pequeños. Normalmente cogías el palo de chupachus, ¿no? Lo quemabas y caía así como las gotas. Pues al final estás aplicando temperatura y estás cambiando las propiedades del material, ¿no? Pues esto es igual, estás aplicando temperatura para conseguir un gas, un aceite y un sólido. Entonces son pocas etapas y pocos equipos críticos. Y, por ejemplo, en el caso de utilizar biomasa, pues nos va a aumentar la densidad energética. El aceite va a tener una densidad energética muy superior a la de la biomasa, y esto nos va a facilitar pues el transporte de este tipo de residuos, ¿vale? De una localización a otra. Si antes hemos hablado de rendimientos en función del tipo de residencia, pues también tenemos que ver el rendimiento en función de la temperatura. La temperatura pues nos va a afectar mucho a los rendimientos del producto final. Temperaturas bajas, ¿qué va a favorecer? Pues bueno, lo he comentado un poco anteriormente. Vamos a favorecer la producción de aceites de pirólisis o incluso producto sólido. Pero bueno, en nuestro caso, para valorizarlo, preferimos aumentar el aceite de pirólisis o el gas de pirólisis, que es donde vamos a tener el hidrocarburo y los monómeros para producir olefinas circulares. Sin embargo, si queremos una pirólisis de alta temperatura, pues ahí vamos a producir mayor contenido de gases. Vamos a tener una fracción gaseosa con mayor rendimiento. Al final, lo que implica la temperatura pues va a estar también muy definida por el diseño del reactor. Aquí hemos querido poner 4 ejemplos de reactores, pero hay varios tipos de reactores y cada tecnología tiene su propio reactor y su propio diseño. A la izquierda
un ejemplo bastante complejo de lo que sería un reactor para pirólisis, pero de biomasa. Estos son reactores de lecho fluidizado circulante, son bastante difíciles de diseñar, bastante difíciles de operar. Normalmente no se utilizan para residuos plásticos. Con los residuos plásticos nos iríamos a los ejemplos de la derecha. En primer lugar, pues tenemos dos ejemplos de reactores horizontales, que sería el reactor de horno rotatorio. Es un cilindro vacío que tiene algunos surcos por dentro que son los que dirigen el material. El material en este caso entraría por la derecha y saldría por la izquierda si fuese en continuo. Si fuese en batch, se carga el reactor del horno, se calienta, se va girando porque se aplica el calor de manera externa y es muy sencillo. Cuando termina el tiempo de residencia que el operador ha diseñado el reactor, se paraliza la reacción y se descarga el char, mientras que los gases condensables habrían salido ya del reactor. Otro tipo de reactor, el reactor de tornillo, similar al anterior, pero tenemos un tornillo en su interior. Y también es calentado externamente, aunque hay tecnologías como una que estamos diseñando en Repsol, que vamos a presentar en unas diapositivas posteriores, donde incluso el calor puede venir del propio tornillo. Y por último, un reactor tipo batch. Esto es un tanque agitado. Al final estamos añadiendo el residuo en un tanque con agitación. Por lo que podéis ver, son diseños bastante sencillos. Los productos obtenidos en el proceso de pirólisis lo podemos integrar en los complejos industriales de Repsol. Es verdad que en algunos casos pues, sea necesario llevar a cabo etapas de upgrading o de mejora antes de introducirlos en nuestros procesos. Y así pues poder utilizar las unidades que ya tenemos existentes. Al final son unidades muy costosas, estamos hablando de refinerías. Cualquier cambio, cualquier modificación que tengamos que hacer en la planta va a ser bastante costoso, y si se tiene que parar la refinería, esto lleva a otros problemas de sinergias con otras unidades. Desde el año 2015 en Repsol ya estamos alimentando aceites de pirólisis en nuestras refinerías, por lo que ya llevamos bastantes años trabajando en la producción de olefinas circulares que se utilizan para la producción de plástico reciclado. Actualmente, hay una normativa que no permite alimentar por la unidad de crudo de las refinerías, y se podrían alimentar pues en las unidades de FCC o el coker o unidades de hidrotratamiento, ¿vale? Todo esto siempre son desarrollos que hacemos primero en Repsol Technology Lab, desde escala laboratorio a escala piloto, hasta después llevarlo a nuestras refinerías. Por otra parte, pues los gases ya los podríamos alimentar directamente a la unidad de craqueo con vapor, que es donde se generan estas olefinas. Cuanto más nos acerquemos a esta unidad de craqueo con vapor, menor va a ser la huella de carbono que va a tener nuestro producto final, que al final es algo que queremos también reducir. Queremos productos finales reciclados con baja huella de carbono. Queremos que las emisiones de dióxido de carbono de nuestro proceso sean lo menor posible. Ahora, queríamos terminar esta parte con algunos ejemplos de proyectos que estamos en Repsol, para que veáis que esto lo estamos aplicando. Aquí, pues bueno, al final, vosotros que utilizáis las redes sociales, etcétera, podéis buscar en internet nuestro proyecto europeo, Plastics to Olefins. Es un proyecto que tenemos en consorcio donde está la Universidad de Castilla-La Mancha, como ha dicho José María anteriormente. Esto es una pirólisis de alta temperatura de residuos plásticos, con el objetivo de maximizar la producción de gas de pirólisis. ¿Qué queremos? Pues este gas de pirólisis lo tendremos que purificar y lo llevaremos a esa unidad de craqueo con vapor para producir esas olefinas circulares. De este modo, pues aprovechamos el gas que proviene de un residuo generando un producto reciclado. Además, nuestro proceso va a estar electrificado y queremos alimentarlo con fuentes renovables, energía eléctrica, que puede provenir tanto de plantas fotovoltaicas como con plantas eólicas futuras. Por lo tanto, estamos teniendo un producto que viene de materiales que son residuos, que para nosotros serían, en este caso, materias primas,
y que además tiene baja huella de carbono. Por lo tanto, estamos fomentando la economía circular y la reducción de emisiones. Así, de esta forma, para concluir, ya me quedan estas dos diapositivas. A partir de residuos plásticos que irían a vertedero o a incineración, se puede producir un aceite de pirólisis o un gas de pirólisis que podemos integrarlos en nuestros complejos industriales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los aceites de pirólisis? Que tienen contaminantes que necesitan ser eliminados. Este aceite de pirólisis sería el que se integraría en las refinerías para producir las poliolefinas circulares, pero bueno, pues para quitar estos contaminantes también necesitamos de una etapa intermedia. En este proceso de mejora, normalmente se utilizan pues etapas de hidrogenación o absorción con algún material o incluso lavados del aceite, y destacamos los siguientes puntos que indicamos en la diapositiva. En primer lugar, eliminación de insaturaciones, de los dobles enlaces que encontramos en los hidrocarburos. ¿Esto qué evitaría? Pues evitaría la formación de gomas en nuestras refinerías. Estas gomas pues al final nos van a taponar nuestro sistema y van a generar problemas de pérdida de carga. También queremos eliminar contaminantes como pueden ser metales, donde destacan el silicio, los halógenos entre estos halógenos pues podemos encontrar el cloro que viene del PVC que comenté en la primera diapositiva. También queremos reducir otros contaminantes como el azufre, el nitrógeno y compuestos oxigenados. Y bueno, pues opcionalmente también podemos destilar y de esta forma pues conseguir un corte inicial y final del producto que requieran nuestras unidades. Todo ello, siempre, todos estos procesos van a requerir de evaluaciones experimentales para conocer la composición del aceite y validar que el proceso de mejora es óptimo. Hoy en día en Repsol, nuestro objetivo es disponer tanto de aceite de pirólisis de plantas propias. Estamos desarrollando proyectos para tener nuestras propias plantas de reciclaje químico mediante pirólisis, como pues tener acuerdos con terceros de compra de aceites de pirólisis e introducirlos en nuestras refinerías. Por último, destacar un proyecto, Rebeca, si puede, ahí está, gracias. Un proyecto que hemos codesarrollado en Repsol junto con el Instituto Francés del Petróleo y Axens, que se basa básicamente en esto, lo que he comentado anteriormente. Es una tecnología para mejorar la calidad de los aceites de pirólisis y poder introducirlo en nuestro craqueo con vapor, en nuestra unidad de producción de olefinas. Esta tecnología se llama Rewind Mix y es un proceso que está basado en la hidrogenación del aceite. De esta forma, pues conseguimos saturar las biolefinas y las olefinas, estos dobles enlaces que tienen los hidrocarburos que no queremos porque generarían problemas durante la formación de gomas y son problemas operativos, y también pues permite reducir la acidez y el contenido de algunos contaminantes, como hemos contado anteriormente, pues esta tecnología nos quitaría los metales, el nitrógeno y el cloro. Y además, pues bueno, tenemos una trampa específica para eliminar silicio que también genera problemas de taponamiento posteriormente porque se introducen los poros del catalizador. Entonces también estarían recortando la vida útil del catalizador. Entonces con esto terminaría la parte de pirólisis y pasaríamos a la parte de solvólisis. Si tenéis alguna duda y si no, Rebeca. Venga, pues gracias, Aitor. Avanzamos hacia el apartado de solvólisis, que como decíamos anteriormente, es una tecnología de reciclado químico de residuos plásticos en presencia de un disolvente. ¿De acuerdo? Aquí vemos toda la estructura de tipologías de reciclado químico. Bueno, pues nos vamos a centrar ahora en las tecnologías de reciclaje en presencia de un disolvente que fundamentalmente lo que hace el disolvente es despolimerizar el residuo plástico de partida. La solvólisis no deja de ser una reacción química en donde un disolvente actúa como agente nucleófilo y lo que hace es romper los enlaces del residuo plástico y se producen de nuevo sus componentes básicos, es decir, los monómeros o los oligómeros o derivados de los mismos. Es importante destacar que no solo los disolventes son los responsables de la ruptura de la cadena polimérica.
También se utiliza temperaturas que oscilan entre los 50 y 250 grados y hay presencia de catalizador. Pueden ser catalizadores homogéneos o heterogéneos y en algunas ocasiones también se utiliza se hace en presencia de presión, hasta 300 bares para favorecer el proceso de despolimerización. Es una técnica de reciclaje químico clave y que permite descomponer materiales o residuos plásticos muy complejos como los biocomposites que mediante otras tecnologías de reciclaje químico no pueden ser revalorizadas. ¿Cómo funciona el proceso de solvólisis, esta tecnología de reciclado químico? Bueno, pues incluye varias etapas. En primer lugar, el material, el residuo plástico que vamos a reciclar, es seleccionado y debe ser pretratado. Es pretratado mediante tareas de cortado y trituración para adecuar el tamaño del residuo plástico a la especificación que exige el reactor, donde va a tener lugar la solvólisis. Posteriormente se adicionan pues, una serie de reactivos que son los agentes que ayudan a favorecer la despolimerización. Y durante el proceso pues, se combinan, se añaden los distintos actores que entran en juego en el proceso, como los catalizadores, la temperatura, calor, la presión o radiación para favorecer las reacciones químicas de despolimerización. Una vez que tiene lugar, transcurre el tiempo de reacción adecuado y optimizado, se realizan las labores de purificación del producto de reacción para pues recuperar los monómeros o oligómeros que forman o que conforman el residuo plástico de partida. Este tipo de tratamiento de reciclaje químico es fundamentalmente aplicable a los polímeros de condensación. Generalmente los procesos de solvólisis son muy selectivos y se suele aplicar a residuos tipo monomateriales como el PET, que comentábamos anteriormente, las poliamidas, el poliuretano, el polimetilmetacrilato, ácido poliláctico, y aquellos productos principales que tienen monómeros aptos para ser sintetizados en nuevos polímeros y, por lo tanto, volver a producir nuevos plásticos. En función del agente químico que se utiliza en el proceso de solvólisis, pues se puede clasificar las distintas tipologías de solvólisis. La glicólisis, que es el proceso que emplea como agente químico un glicol. Y se utiliza pues, fundamentalmente en el caso de despolimerización de poliésteres. Y este proceso se puede acelerar mediante la adición de catalizadores. También puede ser un proceso de hidrólisis, donde se utiliza agua como agente despolimerizante y hay presencia de catalizadores básicos o ácidos. También está otra tipología que es la aminólisis, que es un proceso donde la despolimerización se lleva a cabo en presencia de aminas como agente químico, o la monólisis, donde el agente despolimerizante es el amoníaco. Y por último tenemos la acidólisis, que es un proceso en donde el agente despolimerizante son ácidos orgánicos o inorgánicos, que son los que despolimerizan la cadena que conforma el residuo plástico de partida. Como decíamos, un aspecto clave del proceso de despolimerización en presencia de disolventes es el uso de catalizadores. En función de la tipología de disolvente que se utiliza en el proceso de solvólisis, aplica o amerita utilizar un tipo de catalizadores u otros. Por ejemplo, en el caso clásico de despolimerización de PET en presencia de glicol, el proceso de glicólisis, pues habitualmente pues, se utilizan óxidos metálicos, sales metálicas, catalizadores básicos. Generalmente suelen ser catálisis en fase sólida o heterogénea como zeolitas o MOFs. En el caso de la alcohólisis, pues, que se hace en presencia de metanol o etanol, pues que también es un proceso que se utiliza para la despolimerización de PET y otros poliésteres, pues se suelen utilizar catalizadores ácidos o sales metálicas. Y es bastante frecuente optar por catalizadores heterogéneos como zeolitas modificadas o hidrotalcitas. En el caso de la amonólisis, es decir, cuando se utiliza amoníaco como agente despolimerizante, que es un proceso típico para despolimerizar poliuretanos, se utilizan catalizadores como sales metálicas o catálisis térmica. Y se está trabajando bastante en la despolimerización de PET en presencia de enzimas, que luego lo veremos en el siguiente apartado. Y en el caso de la hidrólisis en presencia, que es la solvólisis en presencia de agua, que también es bastante frecuente para usarla para la despolimerización de PET
poliésteres, poliuretanos y poliamidas. Los catalizadores más comunes son los ácidos fuertes o las bases fuertes, y también es frecuente utilizar catalizadores en condiciones supercríticas. Como ejemplo destacado de aplicación de la solvólisis, mencionábamos antes que un polímero muy representativo de la solvólisis es el reciclado del PET, el tereftalato de polietileno, que es un poliéster termoplástico muy utilizado y que se utiliza no solo en la industria del packaging para envasado de alimentos, sino también es una materia prima para la industria textil. En el proceso de solvólisis, pues el PET lo que se hace es descomponer para volverse a recuperar los monómeros, como el etilenglicol y el ácido tereptálico. Y en función de la ruta o del tipo de disolvente que se utilice en el proceso de solvólisis, es decir, si optamos por un alcohol, una alcohólisis, o optamos por una hidrólisis en presencia de agua, o bien un glicol en presencia una glicólisis en presencia de glicol, los monómeros de partida o los monómeros finales que se obtienen en el proceso son diferentes. De cualquier manera, los monómeros finales son monómeros que pueden ser reutilizados para la nueva sintetización de PET. La solvólisis en el reciclado químico presenta diversos beneficios o ventajas. En primer lugar, es una tecnología que permite tratar materiales complejos y que son polímeros que son bastante difíciles de reciclar por los métodos anteriormente vistos, por ejemplo, pues por procesos de pirólisis o por procesos de reciclado físico. De esta manera, el reciclado químico mediante solvólisis se presenta como un método complementario al reciclado mecánico y al reciclado mediante pirólisis, y permite llegar a tecnologías de reciclaje que no es viable reciclar mediante, por ejemplo, reciclajes químicos basados en pirólisis o mediante reciclado físico. Por otro lado, esta técnica permite la obtención de materias primas de alta calidad. Estamos hablando de volver a recuperar los mismos monómeros de partida que se utilizan para la posterior síntesis, pudiendo ser, bueno, pues de nuevo reutilizadas en los procesos de síntesis de nuevos materiales circulares sin perder las propiedades con respecto a los materiales sintetizados a partir de fuentes fósiles. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que existen una serie de desafíos o retos asociados al proceso de solvólisis. Uno de ellos es el proceso de purificación de los productos obtenidos en la etapa de reacción, ya que en muchas ocasiones puede implicar la generación de subproductos y de residuos no deseados que suponen un compromiso en cuanto a impacto ambiental del proceso. Y además, bueno, pues a pesar de que hay muchos estudios a nivel bibliográfico, a escala de laboratorio, a nivel académico, sobre aplicación de estas tecnologías a distintos tipos de residuos, como los que hemos mencionado, el PET, los policarbonatos, los poliuretanos, las poliamidas, la transferencia hacia niveles industriales, el escalado de estas tecnologías a escalas industriales, en entornos industriales, es muy escasa todavía. Cabe indicar que cada vez son más las plantas industriales que están empezando a comisionarse de tecnologías de solvólisis de residuos plásticos, pero está muy por detrás en número de implantaciones industriales, que puede ser el caso de las tecnologías, por ejemplo, de pirólisis que veíamos antes. Bien, no sé si hay alguna duda de este apartado, y si no, pasamos al último bloque, que es muy breve, son 3 slides, donde vamos a ver brevemente en qué consiste el reciclaje biológico. Bien, pues el reciclado biológico de residuos plásticos es una forma innovadora y sostenible para tratar residuos plásticos en presencia de organismos vivos, que pueden ser bacterias y hongos o enzimas derivadas de estos, que lo que hacen es actuar sobre el residuo a reciclar y los degradan o lo transforman los polímeros sintéticos en productos o en compuestos que pueden ser reutilizables. Básicamente, la biodegradación de plásticos por microorganismos o enzimas específicas permite romper los enlaces del polímero de partida y obtener compuestos más simples, como los monómeros. Este proceso se puede aplicar directamente al plástico, al residuo plástico, o indirectamente tras un pretratamiento mecánico o químico del residuo plástico que facilite el posterior reciclado biológico del mismo. ¿Qué residuos plásticos se pueden reciclar biológicamente?
Pues por un lado tenemos los plásticos biodegradables, que estos plásticos son plásticos que están diseñados para ser degradados por microorganismos, como por ejemplo los PLAs, que es el ácido poliláctico, los PHAs o el succinato de polibutileno, o a plásticos más convencionales, que son normalmente los plásticos convencionales, como el polietileno, el PET, el poliuretano, el poliestireno, son plásticos no biodegradables. Pero se han descubierto ciertos microorganismos o enzimas que pueden degradar estos plásticos más refractarios o persistentes. En general, la mayoría de los plásticos convencionales, como los que nombraba anteriormente, requieren de pretratamientos previos a la etapa de reciclado biológico. Pretratamiento tales como aplicación de temperatura, tratamientos térmicos, tratamientos químicos o aplicación de ultravioleta. Para hacer, al final, el objetivo de esos tratamientos es hacer más accesible al plástico a las enzimas. Un ejemplo clave y representativo del reciclado biológico es la biodegradación del PET, en presencia de una enzima hidrolasa. El PET sólido se expone a estas enzimas y lo que hace la enzima es romper los enlaces éster y genera los monómeros que permite volver a recuperar o a producir el PET producto. En los últimos años se han estudiado ampliamente los catalizadores biológicos para la despolimerización de plásticos y se ha demostrado pues que varios microorganismos que contienen enzimas hidrolíticas son aplicables y utilizables para tal fin. Sin embargo, pues existen todavía muchos desafíos. Esto es una tipología de reciclado que está empezando y todavía existe mucho campo de estudio de investigación. Estos desafíos se deben, fundamentalmente, es debido al alto peso molecular de los polímeros y a la cristalinidad de los mismos, así como a la reducida movilidad de la cadena y la hidrofobicidad de los polímeros. Esto hace que la biodegradación sea a menudo ineficaz y requiera tiempos de reacción muy elevados, lo que se traduce en volúmenes de reactores muy importantes y bueno, pues al final son escasos los ejemplos de poliolefinas que actualmente pueden ser recicladas enzimáticamente, como por ejemplo es el caso del PET y se está también avanzando bastante en el reciclaje de PVC. Por lo tanto, pueden ser necesarios tratamientos abióticos, como lo decía antes, la irradiación ultravioleta o la oxidación, y también la degradación ácida para mejorar el rendimiento y la cinética de la reacción en el reciclaje enzimático. Las etapas del reciclaje biológico son, como decíamos antes, un tratamiento generalmente necesario, la exposición posterior del residuo plástico a enzimas o a microorganismos, posterior biodegradación del polímero y la recuperación de los productos, generalmente los monómeros que se vuelven a reincorporar en el proceso de síntesis del polímero. Y aquí os hemos dejado el ejemplo de varios players industriales, tecnológicos que están trabajando en el desarrollo de reciclaje enzimático biológico. En todos los casos, fundamentalmente están centrados en el reciclaje de PET. Hay algún tecnólogo que está haciendo incursiones con poliestireno o polietileno de alta densidad. Y destacar que la mayoría de estos están en ensayos, pruebas, optimizaciones a escala de laboratorio. Únicamente el primero de ellos, Carbios, está escalando su tecnología una vez que ha hecho ya todo el desarrollo a escala de planta piloto y ha pasado también su fase demo y tiene en su plan de desarrollo instalar una planta de 50.000 toneladas de materia prima, 50.000 toneladas al año de reciclado de PET, con el objetivo de poner en marcha esta planta en el año 2027. Y con esto, pues, daríamos por concluida la presentación. Muy bien, muchas gracias. Ya paro la grabación.